Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. La carretera 57 se extendía como una serpiente negra bajo la luz mortecina de la luna. Marco ajustó el volante con manos callosas, sintiendo el familiar zumbido del motor bajo sus pies. Había recorrido esta ruta cientos de veces, de San Luis Potosí a Monterrey, y conocía cada curva, cada bache, cada tramo solitario donde ni siquiera las estrellas parecían acompañarlo. La radio, sintonizada en una frecuencia de camioneros, emitía voces entrecortadas por la estática. Dicen que en el kilómetro 210 se aparece una sombra, como un niño. Marco soltó una risa seca y apagó el dial. Supersticiones de viejos, tonterías para espantar a los novatos. Él llevaba 20 años manejando, y lo único que había visto en las carreteras eran coyotes, llantas reventadas y, en el peor de los casos, algún cadáver abandonado. Nada de fantasmas. El camión avanzaba pesado, la carga asegurada en el contenedor. El reloj marcaba las 2:17 a.m. cuando algo llamó su atención. Un destello pálido en medio del asfalto. Marco frunció el ceño y redujo la velocidad. Allí, justo en el centro de la carretera, un niño agachado, vestido con ropa vieja y descolorida, movía algo entre sus manos como si jugara con piedras o trozos de vidrio. El corazón de Marco dio un vuelco. ¿Qué diablos? Instintivamente pisó el freno. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento y el camión se detuvo a escasos metros de la figura. El niño no se inmutó. Marco respiró hondo, los nudillos blancos alrededor del volante. No había casas cerca, ni vehículos detenidos, ni siquiera una maldita bicicleta tirada. Solo el viento silbando entre los matorrales secos. «¡Oye!», gritó, bajando la ventanilla. «¿Estás bien?». El niño levantó la cabeza lentamente, y entonces, sin previo aviso, se esfumó. No hubo destello, ni niebla, ni sombra que se corriera. Simplemente ya no estaba. Marco se quedó inmóvil, la piel erizada. El motor del camión ronroneaba, indiferente. La carretera seguía vacía. «Alucinaciones», murmuró, pasándose una mano por la cara. Demasiadas horas sin dormir. Encendió la radio de nuevo, buscando cualquier ruido que lo sacara de ese escalofrío repentino. Pero solo encontró silencio. Y entonces, en el retrovisor, vio cómo el portón del contenedor vibraba levemente, como si algo o alguien hubiera golpeado desde dentro. El crujido metálico del portón del contenedor resonó como un latido irregular en medio del silencio. Marco contuvo la respiración, los ojos fijos en el retrovisor. La puerta trasera que había asegurado personalmente antes de partir se movía apenas, como si algo la hubiera rozado desde adentro. «No puede ser». Apretó los dientes y agarró la linterna que siempre guardaba en la guantera. La luz parpadeó un instante antes de encenderse, proyectando un haz amarillento sobre el asfalto. Con movimientos lentos bajó del camión, sintiendo el aire frío de la madrugada pegarse a su piel. «¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz perdida en la vastedad del desierto. Ninguna respuesta. Solo el viento arrastrando arena contra los neumáticos. Avanzó hacia la parte trasera del tráiler, la linterna temblándole levemente en la mano. La puerta del contenedor estaba intacta, el candado aún en su lugar. Pero cuando extendió la mano para tocarla, un escalofrío le recorrió la espalda. El metal estaba helado. «¡Mierda!», murmuró, pasando los dedos por el borde oxidado. Miró alrededor, iluminando los matorrales secos,
los postes de luz que se perdían en la distancia. No había rastro del niño, ni huellas ni pisadas, nada, como si nunca hubiera estado allí. Un ruido repentino lo hizo saltar. ¡Clang! Algo había golpeado el interior del contenedor, más fuerte esta vez. Marco retrocedió instintivamente, el corazón acelerado. ¿Quién carajos está ahí?, gruñó golpeando la puerta con el puño. Si es una broma no tiene gracia. Silencio. Respiró hondo, tratando de calmarse. Debe ser la carga mal asegurada, pensó, o algún animal que se coló antes de partir. Pero en el fondo, una parte de él ya sabía que no había explicación lógica. Regresó a la cabina con pasos rápidos, subiendo de un salto y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Encendió el motor, las manos sudorosas sobre el volante. Al llegar a Monterrey reviso todo, se dijo en voz baja, como un mantra. Pero cuando miró una última vez por el retrovisor, vio cómo el portón del contenedor volvía a vibrar, como si algo o alguien estuviera rascando el metal desde dentro. Y esta vez, entre el rugido del motor, creyó escuchar una risa. Infantil, lejana, imposible. El camión avanzaba ahora a velocidad constante, pero Marco no podía relajarse. Cada pocos minutos, un nuevo golpe retumbaba en el contenedor, como si alguien o algo estuviera arrastrándose entre la carga. Clonk. Tut, screech. No es posible, murmuró, apretando el volante hasta que los nudillos le dolieron. Había revisado los papeles antes de salir. Cajas de repuestos industriales, nada que pudiera moverse así, nada que pudiera reír, porque ahora estaba seguro. Entre golpe y golpe un sonido se filtraba, agudo y burlón, como un niño riendo detrás de un vidrio empañado. El GPS parpadeó en el tablero, recalculando ruta. ¿Qué mierda? La pantalla se llenó de líneas distorsionadas antes de apagarse por completo. Marco maldijo y golpeó el dispositivo, pero solo obtuvo estática. Fuera, una neblina espesa comenzó a envolver la carretera, reduciendo su visibilidad a apenas unos metros. No hay niebla en el pronóstico, pensó, recordando el cielo despejado de hace minutos. Un golpe más fuerte sacudió el tráiler, haciendo vibrar todo el camión. ¡Basta!, rugió, frenando de golpe en el arcén. El silencio fue instantáneo. Respiración entrecortada. Marco miró por la ventana. La niebla era tan densa que apenas distinguía las líneas blancas del camino. No había estaciones de servicio cerca, ni casas. Pero a lo lejos una silueta borrosa destacaba entre la bruma. Un letrero. Bajó con cuidado, la linterna en una mano y una llave inglesa en la otra. El aire olía a tierra mojada y algo más, ácido, como metal oxidado. El letrero decía: gasolinera La Ruta 509 Petroibe. ¿Desde cuándo hay una gasolinera aquí? Nunca la había visto y conocía esta carretera como la palma de su mano, pero no tenía opción. Necesitaba revisar el contenedor. Al acercarse a la parte trasera del tráiler, notó algo que le detuvo en seco. El candado estaba abierto, la cadena colgaba, rota, como si alguien la hubiera cortado desde dentro. Con un movimiento brusco, tiró del portón. El chirrido de los goznes resonó en la niebla. Dentro, solo había cajas apiladas, polvo flotando en el aire y silencio absoluto. Ningún rastro de lo que hubiera causado los golpes. Marco alzó la linterna iluminando cada rincón. Entonces lo vio. En el suelo, entre dos cajas, había un pequeño carrito de juguete, oxidado, como si llevara décadas allí. Y justo cuando se agachó para tomarlo, el portón se cerró de golpe detrás de él, sumergiéndolo en la oscuridad.
Desde algún lugar del contenedor, la risa volvió a escucharse. Esta vez, mucho más cerca. El portón del contenedor se cerró con un estruendo sordo, sumiendo a Marco en una oscuridad tan densa que por un momento creyó haber quedado ciego. El aire se volvió espeso, cargado con el olor a madera vieja y tierra húmeda. ¡Maldición!, gritó, golpeando la puerta con ambas manos. Nadie respondió. La linterna rodó por el suelo, su haz de luz parpadeando de manera irregular antes de apagarse por completo. A ciegas, Marco buscó el carrito de juguete que había visto instantes antes, pero sus dedos solo encontraron polvo y astillas. Entonces lo escuchó, un susurro, justo detrás de él. ¿Quieres jugar? Se giró de golpe, el corazón latiéndole con tal fuerza que le dolía el pecho. Nada, solo la negrura del contenedor y el sonido de su propia respiración, entrecortada y rápida. «Esto no está pasando», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. «Es el cansancio, solo eso». Con manos temblorosas encontró la linterna y la sacudió con fuerza. La luz regresó, débil pero suficiente para iluminar el camino hacia el portón. Con un esfuerzo, lo abrió de nuevo, saliendo al exterior con la sensación de estar escapando de una tumba. La niebla se había espesado aún más. La gasolinera que había visto antes ya no estaba allí. Solo la carretera vacía y el camión, su motor aún encendido, como si lo estuviera esperando. Marco subió de un salto a la cabina y cerró la puerta con seguro. Necesitaba dormir. Solo un par de horas para aclarar la mente. Apagó el motor y reclinó el asiento cerrando los ojos con fuerza. Algo lo despertó. Un golpe seco en el parabrisas. Marco abrió los ojos, desorientado. Afuera la noche seguía siendo negra, pero la niebla había desaparecido. Otro golpe. Esta vez vio la sombra. Una figura pequeña como un niño pasó corriendo frente al camión, sus pies descalzos apenas rozando el asfalto. ¡No! Marco se incorporó de golpe, buscando la llave inglesa bajo el asiento. Cuando salió, armado y con la linterna en alto, no había nadie. La carretera estaba vacía, el viento silbando entre los arbustos secos. Pero al regresar a la cabina, algo lo esperaba. Sobre su asiento, donde segundos antes no había nada, ahora había un carrito de juguete oxidado, el mismo que había visto dentro del contenedor. Marco lo tomó con mano temblorosa. El metal estaba frío, y al girarlo, vio algo que le heló la sangre. Grabadas en la base, con letras infantiles y torpes, 2 palabras: «Ya llegamos». Desde algún lugar en la oscuridad, muy cerca, una voz susurró: «¿Nos vamos, señor?». El motor del camión se encendió solo. El camión rugió de repente, el tablero iluminándose como si un puño invisible hubiera girado la llave. Marco se estremeció al ver las agujas del combustible y la temperatura cobrar vida solas. No. Agarró el volante con fuerza, pisando el freno, pero los pedales no respondían. El vehículo comenzó a avanzar lentamente, como arrastrado por una voluntad ajena. «¿Nos vamos, señor?». La voz infantil resonó en sus oídos, demasiado cerca, como si alguien estuviera susurrando desde el asiento del pasajero. Marco giró la cabeza bruscamente. Nada. Solo el carrito de juguete oxidado, ahora balanceándose sobre el tablero. De pronto, un destello de luz en la distancia. Un letrero parpadeante. «Parador El Camionero». T-Kiloma. El camión, como si obedeciera a una orden invisible, aceleró hacia allí. El parador era un lugar decrépito, con 2 bombas de gasolina fuera de servicio y un edificio de ladrillos descascarados. Solo un viejo tráiler estaba estacionado, su pintura roja desgastada por el tiempo.
Apenas Marco logró recuperar el control del vehículo y detenerse, saltó de la cabina, dispuesto a enfrentar lo que fuera con la llave inglesa en mano. «¿Hay alguien aquí?», gritó, su voz quebrándose en el silencio de la madrugada. Una tos seca respondió desde las sombras. Un hombre mayor con overol grasiento y una gorra de béisbol raída salió de detrás del tráiler rojo. Sus ojos, hundidos y amarillentos, estudiaron a Marco con una mezcla de lástima y reconocimiento. «Ya te vi llegar», dijo el hombre, la voz rasposa como lija. «Sabía que no tardarías». Marco bajó un poco la llave, pero no la soltó. «¿Quién diablos eres?». El viejo trailero se acercó, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. El humo olía a quemado, a caucho viejo. «Hace 10 años mi compañero de ruta, Ramón, me contó lo mismo que tú debes estar pensando ahora», dijo mirando el camión de Marco con desprecio. «Dijo que había visto a un niño en la carretera, que después escuchó risas, golpes». Marco sintió un sudor frío en la nuca. «¿Qué le pasó?». El viejo inhaló profundamente antes de contestar. Se encontraron su camión volcado en el kilómetro 210. Él todavía estaba adentro. Hizo una pausa escupiendo al suelo. Los forenses dijeron que llevaba muerto 3 días, pero yo lo había visto la noche anterior, vivo. El viento sopló, arrastrando hojas secas entre ellos. «Tú también lo viste, ¿verdad?», preguntó el viejo, acercándose. «Al niño». Marco no respondió, pero su silencio fue suficiente. El hombre soltó una risa amarga. «Si ya subió a tu tráiler, no hay forma de bajarlo». En ese momento, un golpe seco resonó desde el contenedor de Marco. «Thud», como si algo hubiera saltado dentro. El viejo trailero palideció, retrocediendo. «Maldita sea», murmuró. «Ya está dentro». Antes de que Marco pudiera preguntar más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su tráiler. «Espera», gritó Marco. «¿Qué hago? ¿Cómo lo saco?». El viejo se detuvo sin mirar atrás. «No lo sacas». Su voz era apenas un susurro. «Él te saca a ti». Y con eso subió a su camión y arrancó, dejando a Marco solo en el parador. Desde el contenedor, otro golpe, más fuerte esta vez, y luego una voz que no debería existir. «¿Nos vamos, señor?». El motor del viejo tráiler rugió en la noche mientras se alejaba, dejando a Marco solo en el parador abandonado. El viento arrastraba bolsas de plástico y polvo por el suelo agrietado. Otro golpe retumbó dentro del contenedor. «Thud», esta vez seguido de un chirrido largo, como uñas arañando metal desde adentro. Marco tragó saliva, las manos sudorosas alrededor de la llave inglesa. Sabía que tenía que revisar, tenía que estar seguro. Con pasos lentos se acercó a la parte trasera del tráiler. El candado seguía roto, la cadena colgando como un péndulo inmóvil. «Si hay alguien ahí, juro que...». Su voz se quebró antes de terminar la amenaza. Con un tirón brusco, abrió el portón. El interior estaba exactamente como lo había dejado. Cajas apiladas, el olor a madera y polvo. Pero algo era distinto. En la pared izquierda, donde antes solo había polvo acumulado, ahora había una marca, una mano pequeña, perfectamente delineada en el polvo, como si alguien hubiera presionado desde dentro. Marco sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No es posible». Se acercó, tocando la silueta con dedos temblorosos. El polvo estaba alterado, fresco, reciente. De pronto, una ráfaga de viento helado entró al contenedor, haciendo que el polvo se arremolinara. Marco alzó los brazos para protegerse los ojos, y cuando los bajó, la marca había cambiado. Ahora eran 5 pequeñas huellas,
claras como si algo, hubiera arrastrado los dedos hacia abajo. Screech. El sonido vino de arriba. Marco alzó la linterna justo a tiempo para ver cómo el polvo en el techo del contenedor se movía formando nuevas huellas. Algo invisible estaba caminando sobre su cabeza, paso a paso, bajando por la pared frente a él. El frío se intensificó de repente, convirtiendo su aliento en vapor. En el aire, un olor dulzón y podrido, como carne olvidada bajo el sol. La linterna parpadeó. En ese instante de oscuridad, Marco sintió algo rozar su mejilla. Frío, húmedo, como la mano de un niño. Gritó y retrocedió, cayendo fuera del contenedor. La linterna rodó por el suelo, iluminando por un segundo el interior vacío. Vacío excepto por una última huella recién formada en el polvo del piso, justo donde él había estado parado segundos antes. Una pequeña pisada, apuntando hacia él. Marco no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la cabina, subió y cerró la puerta con seguro. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. El tablero del camión parpadeó. El GPS, que había estado apagado, se encendió solo mostrando un mensaje en letras rojas. Casi llegamos. Desde el asiento trasero, una voz susurró. ¿Por qué corres, señor? Solo quería jugar. Marco no se dio vuelta. No necesitaba ver para saber. Ya no estaba solo en el camión. La madrugada encontraba a Marco al borde del colapso. Había conducido las últimas horas sin mirar atrás, sin detenerse, con los nudillos blancos aferrados al volante. El GPS seguía mostrando ese mensaje maldito. Casi llegamos. Aunque Monterrey ya aparecía en el horizonte, sus luces titilando como falsas estrellas en la neblina del amanecer. El niño, lo que fuera que viajaba con él, no había vuelto a manifestarse desde aquel susurro en el asiento trasero. Pero Marco podía sentirlo. Un peso en el aire. Una respiración que no era la suya. El frío que se aferraba a su nuca incluso con la calefacción encendida. El muelle de carga estaba casi vacío cuando llegó. Solo un par de trabajadores nocturnos fumaban junto a los muelles, sus rostros iluminados por los cigarrillos. ¿Marco Torres?, preguntó uno, revisando una tablet. Trae el pedido de refacciones de SLP, ¿no? Marco asintió, secándose el sudor de la frente con la manga. Sí, pero hay un problema. Los trabajadores intercambiaron miradas antes de seguirle hacia el tráiler. Marco respiró hondo antes de abrir el contenedor. Vacío. Tiene que estar vacío. El candado cayó con un clic metálico. El portón se abrió con su chirrido habitual, revelando cajas, solo cajas. Marco casi rió de alivio. ¿Problema qué?, preguntó uno de los hombres, subiendo al contenedor. Entonces lo escucharon. Scratch, 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 como uñas en madera, viniendo de dentro de una de las cajas. El trabajador más cercano palideció. Oiga, jefe, ¿traía usted un niño o qué?, dijo, retrocediendo. Se oyó que algo se movía adentro. Marco no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en la pared del contenedor, donde antes había estado la huella en el polvo. Ahora, bajo la luz industrial, se veía clara. Una mano pequeña, grabada no en polvo sino quemada en el metal, como si alguien hubiera presionado desde el otro lado con calor infernal. No es mío, logró decir Marco, pero su voz sonó ajena. El supervisor, un hombre calvo con ojos de mapache, se acercó con una linterna potente. A ver, ¿qué chingad? El haz de luz reveló lo imposible. Huellas, decenas de ellas, pequeñas pisadas infantiles que recorrían el piso,
las paredes, incluso el techo del contenedor, como si un niño invisible hubiera estado caminando por todas partes durante el viaje. El supervisor alzó su teléfono y tomó una foto. «Mire», dijo, mostrándole la pantalla a Marco. La imagen era clara. En primer plano, una de las huellas en la pared. Pero al fondo, apenas visible entre las sombras, había algo más. Una silueta pequeña, agachada, mirando directamente a la cámara. El supervisor apagó el teléfono rápidamente. «Váyase al diablo, Torres», murmuró, «y llévese eso con usted». Marco no recordaba haber arrancado el camión. No recordaba haber salido de allí, pero de pronto estaba en la carretera de nuevo, con el sol asomándose y un nuevo mensaje en el GPS. ¿A dónde ahora? Y entonces, por primera vez desde que comenzó el viaje, el niño habló claramente, su voz saliendo directamente del asiento del pasajero. «¿Vamos a tu casa, señor?» Marco miró al lado. El asiento estaba vacío, pero en el respaldo, marcado en el cuero gastado, había 5 pequeñas hendiduras, como dedos pequeños apretando demasiado fuerte. Marco no durmió en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los golpes. Thud, 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 resonando en las paredes de su pequeño departamento, aunque sabía que había dejado el tráiler estacionado a cuadras de distancia. La empresa lo suspendió después de que los trabajadores contaran lo sucedido. Problemas psicológicos, decía el informe. Necesita descanso. Pero Marco sabía la verdad. No era su mente. Estaba aquí. La primera noche en casa encontró el carrito de juguete oxidado sobre su almohada. La segunda, las luces se apagaron solas y algo respiró en su oído. La tercera noche supo que no podía seguir así. El camión esperaba donde lo había dejado, cubierto de polvo y hojas secas. Marco lo observó desde lejos, con una botella de gasolina en una mano y un encendedor en la otra. «Esto termina hoy», murmuró. Caminó hacia el tráiler, el olor a gasolina llenándole la nariz. Roció el líquido sobre las llantas, el chasis, el contenedor. Entonces lo escuchó. Risas, viniendo de dentro de la cabina. Marco se acercó lentamente mirando por la ventana. El asiento del pasajero estaba ocupado. Una figura pequeña con la cabeza gacha, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «No». La voz de Marco fue un hilo de terror. El niño alzó la cabeza. Su rostro estaba quemado, la piel derretida como cera sobre huesos negruzcos. Los labios, carbonizados, se estiraron en una sonrisa. «¿Listo para manejar, señor?». Marco gritó y arrojó la botella de gasolina contra el parabrisas. El vidrio se estrelló, pero cuando miró de nuevo, el asiento estaba vacío. Un golpe violento sacudió el contenedor detrás de él. Thud, luego otro, thud y otro, thud, como si algo estuviera pateando la puerta desde dentro. Marco encendió el mechero. «Vete al infierno». Lo lanzó hacia el charco de gasolina. Las llamas crecieron rápido, envolviendo el camión en un abrazo de calor y humo negro. Marco retrocedió, observando cómo el fuego lamía la pintura, cómo los neumáticos estallaban bajo el calor. Entonces lo vio. Entre las llamas, una silueta pequeña parada en medio del contenedor, inmóvil, mirándolo. El calor debió ser insoportable, pero el niño solo sonreía, su boca quemada moviéndose en un susurro que Marco escuchó claramente a pesar de la distancia. «Ahora te toca a ti». El depósito de combustible explotó entonces, lanzando a Marco varios metros atrás. El dolor fue lo último que sintió antes de que la oscuridad lo envolviere. Los bomberos encontraron el camión reducido a cenizas
y el cuerpo de Marco Torres a 5 metros de distancia, con los brazos extendidos como si hubiera estado corriendo de algo. Lo que no pudieron explicar fueron las huellas. Pequeñas pisadas de niño, quemadas en el asfalto alrededor del cadáver, como si algo hubiera estado persiguiéndolo. Y en el informe final, un detalle que hicieron desaparecer. En la grabación de seguridad de un almacén cercano, se veía claramente cómo, segundos antes de la explosión, alguien abría la puerta del contenedor desde dentro, y cómo una figura pequeña salía caminando, ilesa, entre las llamas.